vídeo que me habíais pedido mucho y es leer este librito. Este librito que tengo por aquí, que es de la saga de Harry Potter. Este en concreto es el primero, Harry Potter y la piedra filosofal. Además, como podéis comprobar, es una edición que es limitada. Es una de las primeras ediciones que sacaron de la editorial Salamandra, y como podéis comprobar, la tipografía es completamente diferente. No es cuando después de este libro ya tuvo más éxito y demás, cambiaron la tipografía de Harry Potter con lo del trueno. Aquí no. Aquí es completamente diferente, si la podéis ver, incluso en la portada. No se parece nada a la que se hace después, como podéis comprobar. De hecho, lo pone en la... ¿Ves? Ni esto siquiera es igual. En la edición, que es una de las primeras. Así que vamos a leer un trocito del libro y si os gusta, pues continuaré con los capítulos. Y haremos como un audiolibro, si os parece. Dejádmelo en comentarios. La dedicatoria pone para Jessica, a quien le gustan las historias, para Anne, a quien también le gustaban, y para Dee, que oyó esta primera. El capítulo 1. El capítulo 1 se titula El niño que vivió. El niño que vivió. Y vamos a empezar. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia, y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que los descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No quería que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta, pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instaba al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las 8:30 el
señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. Tunante, dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina, percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato tirado en la esquina de Private Drive, pero no había ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive. No podía ser. Los gatos no sabían leer los rótulos ni los planos. El señor Dursley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en los ladros que esperaba conseguir aquel día. Pero ya en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que lleva ropa ridícula. Los conjuntos que llevan los jóvenes. Supuso que debía de ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que los dos desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente que hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Grunnings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina del 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que las veían, y las señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no habían visto una lechuza ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin lechuzas. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero le ponía nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una hucha. Cuando regresó con un donut gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisieras decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi
muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensando lo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. Podría llamarse Harvey o Harold. No tenía sentido preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente de la capa... Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que sin darse cuenta chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó, mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón, al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido y por si fuera poco, le había llamado muggle. No importaba lo que eso fuera. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en el camino del número 4, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. «Fuera», dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal de un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la señora puerta contigua con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase: «No lo haré». El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy las lechuzas de la nación han tenido una conducta poco habitual. Pese a que las lechuzas habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar la causa por la que las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica. Muy misterioso. Y ahora de nuevo con Jim McGuffin y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de lechuzas esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo las lechuzas han tenido hoy una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, lechuzas volando a la luz del día, y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dursley entró en el comedor con 2 tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa.
Se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo sobre tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, normalmente ellos fingían que ella no tenía hermana. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculló el señor Dursley. Lechuzas, estrellas fugaces, y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, pensé quizá que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No, no se atrevería. En lugar de eso, dijo, tratando de parecer despreocupado, el hijo de ellos debe tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llamaba? Howard, ¿no? Harry. Un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba allí. Miraba con atención hacia Private Drive como si estuviera esperando algo. Se estaba imaginando cosas, o podría todo aquello tener algo que ver con los Potter. Si fuera así, si se descubriera que ellos eran parientes de unos, bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que aunque los Potter estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercasen a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y los de su clase. No veía cómo a él y a Petunia podrían mezclarlos en algo que tuviera que ver. Bostezó y se dio la vuelta. No, no podría afectarles a ellos. Qué equivocado estaba. El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Private Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puertezuela de un coche en la calle de al lado, ni siquiera cuando dos lechuzas volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron. En Private Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba planteados, tan largos que podría sujetarlos con un cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y las botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristal de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado alguna vez. El nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore. Esa es exactamente la mitad del primer capítulo. Bueno, y decidme si os gusta este tipo de videos y si queréis que lea la segunda parte del primer capítulo hasta poder completar el libro entero. Lo hemos dejado en lo más interesante porque además es cuando entra en acción los personajes principales. Así que si os ha gustado, dadle like, compartidlo
dejadme en comentarios si queréis la segunda